Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Edwin Hoyos, arquitecto y usuario certificado en Revit por la empresa fabricante del software como es Autodesk. Mm, la idea del presente video es hacer una breve presentación de lo que es la herramienta como tal y cómo esta a su vez permite el desarrollo de proyectos desde pequeña a gran envergadura, facilitando los elementos de diseño como tal de las diferentes disciplinas, tanto arquitectónicas, estructuras, instalaciones técnicas como tal, y a la vez permitiendo una representación gráfica muy ágil y efectiva con la idea de transmitir adecuadamente la idea, la intención del proyecto. Bueno, voy a iniciar presentándoles un poco algo de la página o de la página, de mi página web como tal, que es ehgproyectos.com. En esta dirección pueden encontrar esta página donde está subida o está almacenada la información actual de lo que es nuestra oficina, ¿sí? En este caso, en la parte, en el apartado de nosotros, pues ya pueden encontrar más información al respecto, quiénes somos, misión, una breve reseña de mi persona, que soy el CEO, el arquitecto, el director del proceso aquí en EHG Arquitectura de Construcción, y cuáles son nuestros servicios y todo lo que compone el tema de nuestro ejercicio profesional, ¿no? Nos encuentras no solamente aquí en esta dirección, sino también en Homify, que es donde se comparte proyectos de diferentes profesionales dedicados al diseño y la construcción a nivel mundial. Facebook, obviamente, también está nuestro, nuestra página en Facebook, que es EHG Arquitectura y Construcción, ¿sí? Y también el canal en YouTube, EHG Arquitectura y Construcción, que en este momento cuenta con 3.530 miembros, donde se explican los proyectos y también se dan, ¿por qué no?, unas clases de Revit para el desarrollo de los proyectos como tal. Aquí hago una muestra también de lo que voy a hablar ahorita, así que si quiere ampliarse un poco de la información, se puede ir a esta dirección y ampliar un poco más la descripción de lo que voy a explicar el día de hoy. ¿Sí? Bueno, para explicar un poco el tema voy a irme aquí a esta planimetría. Voy a tratar de ser rápido, pero explicar como muy claramente de qué se trata el tema. Nosotros estamos acostumbrados a ver este tipo de planos, ¿sí? Eh, los cuales tienen una información gráfica planimétrica bidimensional, ¿sí? Entonces, esto es lo usual que nosotros manejamos, ¿no? Con su acompañamiento de planos técnicos, que es básicamente lo que se maneja en CAD. Pero nosotros estamos manejando un concepto un poco más allá, más ampliado, ¿sí? En el cual nosotros vemos esta información gráfica que estamos trabajando aquí en este momento, pero a su vez, ¿sí? La información planimétrica que presentamos tiene una información que es tridimensional, es como decir este ejercicio, ¿sí? Entonces, la información planimétrica es, ¿sí?, técnica, tal cual lo exige, ¿sí?, el parámetro de construcción. Estos son los planos que nosotros hicimos para este proyecto en cuanto a la parte arquitectónica. Se describe incluso la dilatación de la mampostería y cómo esto se enchapa y cómo es el tema del acabado. Miren que este es el ejercicio planimétrico tradicional, pero a su vez este elemento es tridimensional y se debe ser de esta manera, ¿sí? O sea que todos los elementos de detalle que componen el proyecto están aquí integrados y a su vez esto puede permitirnos hacer una cuantificación de materiales, o sea, en un momento dado este volumen de concreto se puede evaluar el tema del repello, el tema del estuco. En este caso, mire que del mismo modelo se sacan los detalles de ventanería que luego se conforman en una pieza fundamental para el desarrollo de la misma. En este caso, se puede explicar ese tema, pero mire que también se puede generar el proceso de cortes arquitectónicos, si se quiere, y a su vez tener la referencia tridimensional que ayuda muchísimo, ¿sí? Pero no solo eso, en la parte técnica también es un tema muy interesante a estudiar, ¿sí? En cuanto
Aquí nosotros tenemos información, pero por ejemplo, normalmente la información que se maneja es una información estéril, una información plana, si se quiere, ¿sí? En este caso, la idea es que la información sea mucho más dinámica en cuanto a que si yo tengo, por ejemplo, aquí este cuarto de máquinas, no es solamente una información bidimensional, y lo voy a demostrar. En este caso, yo tengo esta tubería y esta tubería es tubería de contra incendios CHS10, ¿sí? Acero al carbón, que viene con las dimensiones adecuadas. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera hacer aquí una variante? Entonces me voy a dar a crear una tubería, ¿sí? Y yo la empalmo e inmediatamente me genera aquí la tubería con las bridas. Y si yo, por ejemplo, aquí hago un codo, ¿sí? Y aquí subo y hago una conexión y de aquí me voy a 45 grados, ¿sí? Y de aquí bajo a 90 y vuelvo a conectarme, inmediatamente el software me está ayudando a ejecutar adecuadamente este tema, ¿sí? Y con toda seguridad, si yo de aquí, de esta planimetría, me voy a la parte tridimensional, entonces miren que lo que acabo de dibujar, ¿sí? Lo está presentando muy claramente, ¿sí? Aquí, de forma precisa, ¿sí? Todos los elementos que yo generé generan, en este caso, las recondiciones con sus uniones, con sus bridas, con sus elementos, y esto es muy práctico a la hora de diseñar porque agiliza muchísimo el proyecto. Entonces, las tuberías y todos los elementos que se ensamblan aquí realmente tienen el criterio técnico. Entonces, por ejemplo, este es un codo desarrollado por Papco con las medidas exactas de lo que es el codo en este caso, y eso me garantiza que la información que yo estoy produciendo es una información técnica coherente, adecuada a la realidad constructiva, y con esto puedo hacer verificación de la información de colisiones de estos elementos. Hay unos software adicionales que uno utiliza, como lo es Navisworks o similares, pero en este caso me permite poder tener un control, ¿sí?, del proyecto en todo su desarrollo. Es la misma información gráfica, pero mostrada de dos maneras distintas. Entonces, en este caso, yo puedo evidenciar que aquí tengo la misma información, ¿sí?, en 3D que aquí, que la información técnica. Y todos estos elementos son reales y muestran la indicación coherente y adecuada de cómo funciona este sistema. Voy a hacer una pequeña, ¿sí?, explicación de este tema. Yo puedo verificar que las instalaciones, ¿sí?, de agua caliente y agua fría, por ejemplo, cómo se comportan con respecto a lo que está sucediendo en el diseño de la parte sanitaria. Eso es muy bueno porque, por ejemplo, miren, yo aquí con un clic puedo mirar cómo se están interpolando, cómo se están manejando. Y no solamente en la parte de planimetría bidimensional, sino de igual manera en la parte tridimensional, ¿sí? Con esto lo que se maneja o lo que se organiza es una información técnica realmente contundente con respecto a lo que va a pasar a futuro que la construcción. O sea, la metodología de Revit, en este caso, está orientada a simular la construcción, más no el dibujo. O sea, lo que era AutoCAD previamente hacía simulación a través de una herramienta digital de lo que era el dibujo técnico. En cambio, Revit hace la simulación de lo que sería el proceso constructivo, y ese es el gran avance, porque toda la información que está aquí me permite tener una información también técnica, por ejemplo, ¿sí? Porque ya lo que me vota, por ejemplo, aquí esta es la tabla de listado de tubería, me dicen el diámetro, media, longitud del tramo, diámetro exterior, ¿sí? Diámetro numeral, diámetro exterior, ¿para qué es? Agua caliente en este caso, ¿sí? Y yo puedo totalizar con esto todos los elementos que necesite. O si quiero ese, o si quiero también puedo sacar el de accesorios, o sacar el que necesitemos. Yo la puedo presentar en temas de, sería pues minutos si se quiere, ¿sí? A esto, ¿sí? Entonces, miren cómo se presenta toda la información planimétrica que está en el plano y que se evidencia y se mira de esta manera, perdón, aquí, ¿sí? La podemos presentar de esta manera también, ¿sí? Entonces, toda la información que yo tengo, ¿sí?,
la puedo contrastar y la puedo verificar. Este solo es un software de presentación, este Camanscape. O sea, lo importante es que ya la información está. Hay otro software que es específicamente para, por ejemplo, para detectar colisiones, donde la tubería se puede estar cruzando con la estructura, se puede estar cruzando con otro tipo de sistemas, ¿sí? Hidráulicos o sistemas de ventilación, ¿por qué no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo se comporta la red contra incendios, que fue la que les hice la muestra. Y miren que viene aquí con su buje, ¿sí? Reductor, y cómo se convierte de un diámetro a otro diámetro. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo vienen el tema de la instalación hidráulica y se convierte en esta instalación que después pasa a ser medidores, ¿sí? Y los medidores, aquí está la flauta de medidores, ¿sí? La flauta con sus elementos de registro, con su cheque, ¿sí? Y de aquí cómo se distribuye a los apartamentos. Entonces, lo importante es ver, por ejemplo, miremos este detalle aquí, ¿sí? Esto es muy difícil verlo solamente en el tema bidimensional, ¿sí? Aquí, por ejemplo, mirar que esta agua lluvia va bajando aquí y se maneja de esta manera y tiene que entregar en este tubo aquí, y que este tubo a su vez en este punto llega y hace esta esquina aquí, este ángulo 45, y entregan una Y y esta tiene un tapón de inspección, pero en el mismo punto se encuentra la red contra incendio, se encuentra un tema sanitario, se encuentra un tema hidráulico, a la vez que estamos viendo que aquí hay unas vigas y unos elementos. Esto es muy, créanme que es muy complicado manejarlo solamente llevando un tema planimétrico bidimensional, o sea, unos planos estándar, se puede ver. O sea, la idea es que no, con Revit nos anticipamos a las dificultades que podamos tener más adelante, ¿sí? Y esto permite mucho ahorro de tiempo ya en ejecución, porque por ejemplo, si tenemos aquí y detectamos que hay un problema, ¿sí? En esta parte, eh, entonces podemos corregirlo en el diseño y ya en el momento de la ejecución no tener esas dificultades. Ese es el plus, esa es la idea, ¿sí? Pero qué interesante poder ver, por ejemplo, la forma en la que se va a comportar el edificio, ¿sí? Y qué cantidades de material, por ejemplo, lleva esta construcción de estructura, ¿sí? Por ejemplo, para el tema cuando estuvimos fundiendo estas losas y todo, pues verificar los volúmenes de concreto en tiempo real, eso es muy, muy cómodo en el momento dado de programar la función como tal, ¿sí? Entonces nosotros tenemos acá unas grandes losas que ejecutar, como lo vemos aquí, ¿sí? Este es un proyecto grande, o es un proyecto grande porque aún está en ejecución. Entonces teníamos estas losas que solucionarlas, pero para detectar el tema de pases y todos esos asuntos, pues ya teníamos nuestro modelo virtual que nos permitía tener como mucho más criterio en cómo nos íbamos a desarrollar, nos íbamos a desempeñar, ¿sí? La idea del modelo virtual, porque pues esa es la donde apunta ahorita la tecnología de la construcción, que es el Building Information Modeling, que es el famoso BIM, que no es básicamente BIM, es la metodología mediante la cual se utiliza el modelo virtual para un proceso de ejecución de obra. O sea, lo que estoy presentando aquí es cómo utilizar Revit, ¿no? Revit es una herramienta o un software que permite implementar BIM, ¿sí? Pero BIM en realidad es otra cosa. BIM es la metodología, ¿sí? Mediante la cual se ejecutan proyectos de construcción utilizando las herramientas como es Revit u otras que hay en el mercado, ¿sí? Entonces, en este caso yo estoy haciendo una presentación de cómo se trabaja con Revit, en este caso, a través de multidisciplinas, tanto desde la arquitectura, ¿sí? Como lo estoy presentando aquí, desde el proceso arquitectónico tradicional, ¿sí? ¿Qué es esto? Al tema técnico también. Y lo estamos aplicando a diferentes tipos de desarrollos, si se quiere. En este caso, pues aquí en la presentación de proyectos podemos ver que esto no se aplica solamente a proyectos gigantes como en este caso. Nosotros hemos desarrollado tanto este tema que es Pascana, como Balcones de la Pradera, Torres Girasol, ¿sí? No solamente este tipo de proyectos, sino que miren que, por ejemplo, yo aquí en el portafolio presento desde proyectos de esta envergadura hasta proyectos como este, ¿sí? Y que es una pequeña remodelación de una vivienda, ¿sí? El cual se hizo mediante una metodología alcanzando unos muy altos estándares de diseño y de ejecución.
¿sí? Entonces, en este momento se puede ver que pues, los proyectos no solamente se presentan mediante planimetrías, o sea, si vimos en este ejemplo de acá, nosotros podemos presentar planos arquitectónicos, planos técnicos, sacar cantidades de obra y a la vez hacer un trabajo de presentación mucho más amable para el cliente. Lo último que estamos trabajando es en una presentación de unos recorridos virtuales. Estos recorridos virtuales tienen la ventaja de que, por ejemplo, en un momento dado, pueden recorrerse a libre albedrío de la persona. Me explico. Un render tradicional es una imagen estática de muy buena lectura en cuanto a lo que se percibe como el acabado del proyecto, pero no dejan de ser imágenes estáticas. Cuando yo trabajo en Revit y trabajo la metodología de forma organizada, el modelo virtual eh, me permite hacer este tipo de representaciones. En este caso, esta es una vivienda que está para ejecución en Chachagüí. Ya esperamos empezar saliendo del tema de esta coyuntura de la pandemia, empezar ya la ejecución de esta vivienda. Entonces nosotros aquí podemos ver que el cliente puede recorrerlo, ¿sí? Totalmente el proyecto. ¿Sí? Y esta es una de las tecnologías que estamos trabajando, tanto recorridos virtuales como de realidad virtual también, mediante sistemas como gafas y esos asuntos, porque cuando uno ya tiene el modelo generado en Revit, puede llevarlo a este nivel y puede lograr este tipo de elementos. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta vivienda la estudiamos en cuanto a la soleación y todo el tema de la incidencia de la luz a diferentes horas del día, ¿sí? Cómo se comportaría a cierta hora, cómo se comportaría la otra, ¿sí? Y esto se le puede enviar al cliente, siempre y cuando obviamente tiene que tener unos requerimientos el computador del cliente para que lo pueda leer de esta forma. Básicamente mínimo es una tarjeta gráfica, pero pues el nivel que se puede llegar es muy amplio y aquí podemos ver diferentes tipos de presentación. Por ejemplo, si lo vamos a ver en un tema netamente, se puede ver académico, por decirlo, entonces ya lo vemos es como más en línea, más puro en cuanto a cómo se lo maneja, ¿no es cierto? En este caso, pues es una de las lecturas, pero yo también puedo estudiarlo de el tema de la iluminación, por ejemplo. Entonces puedo ver que aquí tengo una vista y puedo hacer el análisis desde la parte interna, por ejemplo, de cómo es la incidencia de la iluminación. Esto no es temperatura, esto es luz. ¿Sí? Entonces a diferentes horas del día puedo ver cómo se comporta la iluminación y tomar decisiones de criterio en cuanto al diseño. Antes de todo esto es realmente un, una herramienta muy poderosa en cuanto al diseño de proyectos. Entonces, en este caso, por ejemplo, aplicado al tema residencial. Con este otro criterio que es del tema residencial, voy a mostrar la última vivienda con la que estoy trabajando en este momento y con eso me despido de ustedes en esta oportunidad. La vivienda es también en Chachagüí, una vivienda campestre. ¿Sí? Pero lo que queremos dar a entender es que la oficina se esmera en adaptar en los proyectos a la necesidad de cada cliente, o sea, no es un copiar-pegar y que en todos lados se utilizan los mismos condicionantes, los mismos criterios, no. Nosotros tenemos los clientes desde constructoras hasta el usuario pequeño, se puede decir individual, el cual quiere una remodelación, una casa. La idea es que nosotros somos muy versátiles en ese proceso y nos adaptamos a las necesidades del cliente. En este caso, pues la experiencia que nosotros tenemos nos permite ahondar en ese tema. Entonces, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de una vivienda en Chachagüí con unas condicionantes claras, en donde empieza a ser ya un tema de arquitectura más contemporánea, más limpia, ¿sí? Y podemos ver claramente aquí cómo es el comportamiento del terreno, de las condiciones ambientales, ¿sí? Cómo el proyecto, por ejemplo, empieza a ser más limpio, más minimalista en este punto y adecua y se ajusta al terreno, toda vez que, por ejemplo, el vehículo ya se deja en un nivel de cochera inferior, pero, por ejemplo, se utiliza esta puerta retráctil, no por el tema estético simplemente, sino que porque aquí, por ejemplo, al utilizar este elemento de puerta, entonces los dos vehículos ya no son dos cocheras, o sea, la cochera ya no es para dos, sino para cuatro vehículos, casi sin utilizar
nada de espacio para el vehículo y potenciando todo el uso del terreno para la gente, para las personas, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, se mira que en la parte externa el proyecto es muy recto, pero en la parte interna podemos ver el esfuerzo que se ha hecho por romper un poco eso y crear una dinámica ya mucho más amplia en cuanto a la forma. No le tenemos miedo a hacer unas propuestas inteligentes, pero bien organizadas con respecto al tema de la curva, ¿sí? Y cómo adaptarla a las necesidades de nuestros clientes, ¿sí? Entonces aquí en un momento dado nosotros podemos hacer la simulación de cómo sería el estar en la piscina, cómo es el recorrer este punto. Por ejemplo, aquí tenemos un punto donde nosotros subimos y es un tema de barbecue, ¿sí? Donde se integra a la parte de la vivienda, pero también tenemos unos recorridos, por ejemplo, aquí, que no tenemos que olvidar, que es el tema de la naturaleza y cómo se integra este tema. En este caso, la dueña de este proyecto solicitó que por favor le colocáramos una cancha para niños porque era un tema importante a tratar. Y por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que quiero explicar con este proyecto? Que nosotros nos adaptamos, ¿sí? Nos adaptamos a cualquier tipo de proyecto, en este caso, tema residencial, ¿sí? Y a cualquier tipo de lote, porque muchas veces nuestros clientes llegan con la preocupación de que tienen un lote, por ejemplo, en pendiente como es este y que cómo se puede desarrollar. Y la verdad, esos son los terrenos más interesantes a tratar, ¿sí? Entonces, la idea es que con esto queremos explicar la versatilidad de nuestra oficina, explicar un poco el tipo de proyectos y que se entienda un poco mejor la labor que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Mi nombre es Edwin Hoyos, arquitecto, me despido con esto, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.